La película más esperada de este año 2025 es Wicked. Cada año se da que hay una película que es la que el público espera, la gran película del año. Y la película Wicked es la que representa el año 2025. Curiosamente, este año se dio un fenómeno que yo no creo que se haya dado anteriormente en nuestro país. Y es que la cadena de cine principal de nuestro país, que es Caribbean Cinemas, anunció oficialmente que la película no venía. Un fenómeno extraño, no sé, por lo general no sucede eso. Por lo general, si una película no viene, simplemente no viene, no se anuncia, sino que no viene esa película y ya. Pero esta película venía generando mucha expectativa de un gran público que fue creando a través de la primera parte, luego la segunda. Y al conocerse el comunicado de que la película no viene, pues se comienza todo una avalancha de opiniones, que qué es lo que pasa, que por qué no viene, que qué es lo que va a suceder y cómo la vamos a ver. Vamos a tener que esperar que salga el streaming o cualquier medio posible. En fin, el fandom de la película se sobresaltó de inmediato. Pero en medio de toda esa situación sale una noticia y es que un cine en la ciudad de Bonao, en la República Dominicana, anuncia que ellos sí la van a tener. Wicked en Bonao, en República Dominicana. Eso le suma más todavía, más controversia al tema de que por qué en Bonao sí y en Santo Domingo no, que es la principal ciudad del país. Entonces ahí es que comienza realmente el ajetreo y las conversaciones y las redes sociales. Comienza la gente a preguntar, pero ¿por qué aquí no? ¿Por qué en Bonao sí? La cadena Caribbean Cinema simplemente ellos informaron que no lograron ponerse de acuerdo con los estudios de la película, que en este caso son Universal Studios. Simplemente no pudieron ponerse de acuerdo. Generalmente se especula de en qué sentido no se pudieron poner de acuerdo, si es un sentido económico, si es un tema de condiciones que te piden o si te piden demasiado, si es muy caro, si es un tema de exigencias. Es decir, la gente comienza a especular porque no hay una información clara. Y encima viene el tema de que el cine de Bonao, que es mucho más pequeño, no es ni siquiera una cadena de cines, sino que es un cine pequeño de un propietario que tiene un cine en una ciudad del país, ellos sí logran complacer a este monstruo que es Universal, que aparentemente está pidiendo muchísimas condiciones para proyectar la película, pero no, este cine pequeño logró la negociación. Entonces ahí le suma otra controversia al tema de Wicked. Y bueno, la gente se abalanzó hacia Bonao. La gente dijo, pues vamos a verla en Bonao. Y hemos tenido tours, caravanas, y personas individuales que han ido a Bonao a ver la película. Nosotros mismos como Adopresi, como Cine Pendiente, hicimos contacto con los propietarios del cine. ¿Cómo se llama el cine? El cine se llama Cinema Oasis. Sí. Es un cine que está allá en la ciudad de Bonao. Y bueno, ellos nos abrieron una invitación y nos dijeron, pasen por aquí, vengan, vamos a poner la película para que ustedes la vean y conozcan nuestras instalaciones. Y efectivamente estuvimos por allá ayer domingo, ¿20 cuánto? ¿Cuántas? 23. 23. ¿Cuántas salas 23. tiene? Es un cine que tiene 3 salas. ¿Y pasaron en las 3 salas pasaron la película? Ellos, Sí, claro. Por la gente que fue, ¿no? Pesadas las Exacto, salas. porque es que ha habido una avalancha de personas interesadas en ver la película que decidieron ir a verla ya. Es algo que está fuera de lo que sucede normalmente en ese cine. Ellos, por lo general, es un cine que opera para la comunidad de Bonao, pero ellos están conscientes de que eso le iba a traer un gran público fuera de lo normal y entonces ellos habilitaron todas las salas y todas las tandas para esa película. Vengan a verla aquí. Arelis Jaques Jerez. se llama perdón, Arelis sí. Jerez es la gerente de este cine allá en Bonao.
y muchas cosas me llamaron la atención en torno a este tema. Sí, pero aguántalo ahí porque para que José dé parte de la sinopsis de la película, más o menos brevemente. ¿Salimos del trámite de hablar de la película? Sí, claro, A para partir de ahora. después, sí, para después Ah, entonces bueno. caer Y nos concentramos en ese las tema. Vamos a salir de ese cosas trámite. que hay que Dale, analizar. Sí, sí. Porque Bueno, estamos independientes. exacto. Esencialmente, Wicked es una película que es una dependencia, podríamos decir, aquel cuento del año 1900 llamado El Mago de Oz, El maravilloso Mago de Oz, escrito por Frank Baum, que es un cuento que trata sobre una niña que por un azar del destino llega a una ciudad maravillosa que se llama Oz, que está regida por un gran mago, y ella tiene que recorrer un camino para llegar a donde él, para que ese mago tan poderoso la retorne a su país, al lugar de donde ella viene. En el camino ella va conociendo personas que la acompañan en su camino para conocer a este gran personaje. Pero entonces ahí es que está lo interesante de esa historia. Y es una historia como de cómo los estamentos de un país o de una sociedad no son necesariamente lo que la gente cree. Porque al final del día el mago de Oz no era un gran personaje, sino que él era un farsante. Él se hacía pasar por un mago, pero era el jefe de ese sitio ahí, porque él se hacía pasar por mago. Y como que la historia va cuestionando cosas. Entonces, en el 95, en 1995, se escribe una novela que es una dependencia de ese mago de Oz. Entonces vuelve y revisa esa misma historia y vuelve y te la retuerce un poco. Y entonces te plantea de nuevo que, y si los malos del mago de Oz no eran tan malos, sino que y los buenos no eran tan buenos. Tú ves, porque la historia del mago de Oz es muy definido, el malo y el bueno. Es una lucha del bien y el mal. En la novela del 95 te comienza a cuestionar cosas. Y si el malo, si la bruja mala a lo mejor pasó por una situación, Un trauma. un trauma precisamente es lo que pasa. Y ella actuó de una forma que la hizo ver como mala en ese momento, pero ella no es necesariamente mala. Y si la bruja buena simplemente tuvo un momento de su vida en que se pudo montar encima de la espalda de otra gente para llegar a ser la regente. Tú ves, eso es lo que plantea Wicked. Una serie de situaciones revisionistas de esa historia. Y bueno, ha sido un escándalo, a la gente le ha encantado, protagonizada por Ariana Grande, que es una de las principales intérpretes Claro. del planeta. La película fue perdón, la novela primero fue adaptada a un musical. A un musical, y musical en Broadway, Ujú. lo que eso se sabe, ¿no? Exacto. Y también quienes conocen mucho más que yo, mucho más que nosotros acerca de la historia de Wicked, pues nos pueden dar cátedra. Yo Sí, creo que ahí muchísimos detalles y cosas. ahí no puedo yo profundizar tanto porque sí tuvo dentro de su montaje, fue muy difícil aparentemente llevar esa novela a su adaptación en Broadway. Y tiene una base de culto muy grande desde los espectáculos de Broadway. Sí. Y entonces acumula en cine también una legión importante de fans, porque eso es. Básicamente la base de Wicked es fan. Es como algo así como los de la Guerra de la Galaxia. Por decir algo, ¿no? Que de lo que uno tiene más o menos constancia y conocimiento y que es propio de nuestra generación de algún modo. Pero lo de Wicked, en la parte 2, vi la 1. La 1 te plantea un mundo, te plantea cosas como toda primera parte. Tiene la ventaja de que te da a conocer un universo. Quizás pasan más cosas que en la parte 2. Los números musicales son más rimbombantes, son más espectaculares si se quiere, tienen un nivel de tecnicismo más relevante, o sea, Sí. es a nivel de organicidad de lo que se espera del musical, pues un musical verdadero. Esta parte es una película, la parte 2 es una película con fugas musicales. Pero si usted va a buscar un musical aquí, se va a embromar. Aquí lo que vemos ya es un desarrollo de la trama, que respecto de la 1 quizás es más interesante.
Digo quizás porque para mi gusto no creo que sea una gran película, aunque sí plantea, como bien decía José, puntos interesantes, puntos de partida interesantes en lo que respecta a lo político, la política del mago de Oz. Que este hombre, ¿quién es este hombre? ¿Por qué este hombre gobierna esto? ¿Por qué la gente está cautiva de él? ¿Cuáles son los tejemanejes que se mueven ahí? Está bien, el mago de Oz no es mago, pero tiene a alguien que debe hacer magia. Bueno, ahí tiene al personaje de Michelle Yeoh, que es una hechicera. Pero está, por otro lado, Efeba, que es esta niña que nace casi maldita porque su padre no la quiere, no la acepta. Y además de eso, se va haciendo entonces cada vez más, crece el rechazo hacia su persona desde niña, más dependiente de, bueno, yo quiero ser maga, quiero ser hechicera, como el mago de Oz. O sea, como el que nos rige a nosotros. Y eso va, ¿verdad? Desarrollándose. Y ya en esta parte 2 sí vemos el conflicto cuando explota. Las relaciones de poder es lo que se da, como bien dice José. Hay un poder oculto, pero conforme se va revelando lo de Efeba y su maldad, supuesta maldad, también vamos viendo las carencias, tanto a nivel de poder del personaje de Ariana Grande, pero también su carisma y cómo las dos van reencontrándose de algún modo y los personajes famosos como el León Cobarde hace su cameo ahí. Vemos cómo el hombre de hojalata, que era un hombre, se vuelve de hojalata. ¿A manos de quién? ¿Por quién se vuelve hombre de hojalata? ¿Por qué circunstancia? Eso ahí lo vemos. Lo más importante para mí, bueno, es eso, las relaciones de poder, qué se da y quién tiene el poder, qué hay que hacer para preservar el mito. Hay que preservar el mito para que una sociedad pueda avanzar, sí o no. Bueno, eso es lo que se da. Lo hemos visto en Batman Sí. The Dark Knight, Sí. que lo hace muy bien. Lo hemos visto inclusive en una obra maestra superior a The Dark Knight como The Watchmen, ¿no? Esa obra maestra que realizó Snyder, ¿no? No recuerdo. Zack Snyder. Sí. Pues bueno, lo hemos visto de otra forma. Y quizás para mí esta no sea la manera a nivel de despliegue cinematográfico, quizás la más interesante. Pero es una película que tiene valores y hay que reconocerlo, sobre todo valores de producción. Ahora bien, salimos del trámite, ¿no? De Wicked. La pueden ver y por supuesto la van a ver independientemente de que nos guste o no. Sí, sí. Tienen que ir abonados. Sí, exacto. Sí. Tiene que ir abonado. Yo creo que lo más importante para mí respecto de Wicked parte 2 es lo que está ocurriendo en República Dominicana. Por circunstancias muy especiales, David ha vencido a Goliat. Esto lo digo a título personal. Yo no estoy hablando a nombre de Cinema Oasis. Quiero significar esto. Sí. Es mi opinión. No hablo a nombre de Cinema Oasis, que muy probablemente tiene buena relación con Caribbean Cinema porque es el distribuidor de República Dominicana. No, de hecho, sí, ellos se comparten las películas. Exactamente. Y amén de lo que decías al inicio, sí, probablemente las condiciones de Universal cambiaron a última hora. Mira, teníamos un principio de acuerdo. Bueno, pues mira, no, esta película yo quiero que cambien las condiciones, tú me tienes que dar tal y tal cosa, tal y tal cosa. Taquilla, los primeros días, no sé. Eso cambia. Pero es la primera vez que cambia para eso, para Caribbean Cinema, con un distribuidor, con una productora, o con un distribuidor grande. Con tantas décadas en el mercado, ¿no? Con tantas décadas en el mercado, eso a ellos lo va a agarrar y que de sorpresa. Lo va a agarrar desprevenidos. Es más, si hubieran tenido pérdidas con Wicked parte 2, ¿tú crees que hubiera quebrado Caribbean Cinemas? Yo no creo que hubiera quebrado. Yo no lo creo. Además, el negocio sabemos que está en el Candy Bar. Ahí es que está el negocio grande con el cine. La parafernalia comercial. La parafernalia comercial. Los vasos, los muñecos. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, los fanáticos lo iban a comprar porque está garantizado. Sí. Está garantizado. ¿Y qué pasó? Bueno, un cine pequeño del cual no sabíamos, nosotros los que estamos aquí,
hasta que se dé este caso, que tiene 16 años operando, 16 años operando, pues sacó rédito de ello. Sencillamente, eso fue lo que pasó. ¿Y qué evidencia esto, señores? Lo que evidencia sencillamente es que estamos en las manos de un monopolio que se llama Caribbean Cinemas. Caribbean Cinemas es dueño absoluto de un escenario donde es exhibidor, donde es distribuidor y donde también es realizador de las películas. Realiza películas con todo lo que eso implica. Con todo lo que eso implica, con lo bueno y con lo malo, ¿verdad? Para ser, en ese caso, diplomático, con lo bueno y con lo malo. Porque nada es, ¿verdad? Nada es bueno, nada es malo. Diplomático no, justo. Exacto, con todos los matices que eso lleva. Entonces, es un acontecimiento periodístico, primero. Sí, creo que la prensa se hizo eco. Yo creo que eso llama demasiado la atención. Hay que investigar. A mí lo primero que me llamó la atención, más que la película, fue eso que ocurrió. Yo fui solícito para allá y me sorprendí gratamente con un cine, no solamente que es un cine, un cine de pueblo, pero sí, es un cine de pueblo, pero es un cine que está muy dignamente equipado, que está muy bien climatizado, que las proyecciones se ven muy bien, el sonido es muy, muy bueno. No hay qué sé yo, cuando tú dices esta película en la sala tal, del cine tal de Caribbean, mira, ahí va, las proyecciones son oscuras. Y tú no puedes hacer nada porque las proyecciones se ven oscuras. Y tú no puedes hacer nada. Que el aire lo apagan. Apagan los aires. ¿Dónde es eso? Lo hacían. En la mayoría de los cines Caribbean Cinema. En la mayoría se apagan los aires. En la Me mayoría dicen de que los eso ha cines. mejorado. Claro. Bueno, yo lo he vivido. Sí, yo no sé ustedes. A mitad de producción. De proyección. A mitad de producción se apaga el aire, un calor del diablo. Sí, Si usted anda abrigado, el calor tiene que quitarse el abrigo. Me han dicho en los últimos días que eso ha mejorado. Entonces, eso no pasó cuando yo fui ahora a ver esta película. Yo me puse mi abrigo porque estaba más frío que el diantre. Pero estaba full el cine, Estaba ¿no? frío. ¿En qué condiciones apagan el aire en Caribbean Cinema? Cuando no hay nadie. Nadie. Realmente, cuando hay lo que sea, mi hermano. Sí, yo he ido con gente o sin gente y lo apagan. Olvídate. No se sabe si es una política de, de ahorro, qué sé yo, pero pasa. Lo apagan. Pasa, eso es para darte una de las condiciones. Y yo creo que es sano, al final del día, que se den este tipo de situaciones para que el público, porque ahora voy al público, ¿no? Para que el público vea que en una economía de mercado, ¿verdad? Y se supone de libre mercado, yo creo que la sana competencia es lo que llama, lo que lleva, lo que manda, ¿no? Y en un gobierno y en un estado fuerte que diga, espérate, los monopolios no son sanos al final del día. Porque de algún modo se terminan canibalizándose, se terminan comiéndose a sí mismos. Sí. Ya ni siquiera lo digo mira, que no lo estoy personalizando con nadie. Ya hablo a nombre de hablo por Caribbean Cinemas. Es algo que lo que tiene que llamarse a capítulo, y no solamente llamarse a capítulo Caribbean Cinemas, somos todos nosotros. Todos nosotros. ¿Por qué no sabíamos de un cine que tiene 16 años operando? Y lo que más me gustó es un cine con identidad. Es un cine para los ciudadanos, los habitantes, los nativos de Bonao. Sí. Tratan con mucha decencia y con mucha amabilidad a los que están yendo, óyeme, señor, en franca caravana a ver la película. Los tratan de mil amores. Ahora, yo vi algo que de verdad me llenó de orgullo. De verdad. Y no soy de Bonao. Y fue espontáneo. Fue espontáneo. Sucedió ahí casualmente. La
la película se iba a pasar, nos lo dijeron, en inglés con subtítulos en español. La política del Cinema Oasis es pasar todas sus películas, por lo menos la mayor parte de la semana, solamente el martes, que es el día que menos afluencia tienen, pasarlas dobladas al español. Porque así es que le gusta al público de Bonao, en su mayoría. Entonces, ella, la gerente, Arelis Jerez, nos explica a todos, miren, aquí hay una familia que reservó sus asientos, o sea, una familia de Bonao, ¿verdad? Padre, hijos, y ellos, o sea, ven su película doblada. Cuando ellos decidan, le expliquen a sus hijos y decidan si van a ver la película doblada o en inglés, nosotros la proyectamos. Eso es decir, miren, lo recibimos con mucha amabilidad, pero este cine es para el pueblo de Bonao y lo recibimos con mucho amor, ¿eh? Pero Sí. yo no tengo que adaptarme a tus condiciones. Usted se adapta aquí con toda amabilidad, Sí, con una gran con amabilidad. todo cariño. Eso es Sí. un ejercicio de identidad, en este caso identidad cultural. Y a partir de lo cultural es que usted tiene que medir a un país a partir de lo cultural, porque lo cultural óyeme, es neurálgico. Entonces, no solamente por ahí, es lo que hace este cine. Los martes, el día que menos afluencia de público tienen, pero hacen funciones especiales para sordomudos, para que puedan ver sus películas también subtituladas. Hacen funciones especiales para gente que están en situaciones, digamos, de reclusión por tema de consumo de sustancias en hogares CREA. Para un hogar de niñas Para un también. hogar que de tienen- niñas también. Entonces es un servicio que le hace al pueblo. Es una forma de retribuir lo que le ha dado Bonao a esa empresa. Que se lo da y es rentable. Lo han demostrado. Sí. Nos cuentan que en pandemia no cerraron, como muchos cines que cerraron salas y quebraron. Y cerraron salas. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido en este caso, vamos a decir ahora el affair Wicked en Sí. República Dominicana, como el caso Dreyfus, Wicked Gate. como el famoso affair Dreyfus en Francia, pues debe dejarnos muchas lecciones y debe llamar a capítulo a Caribbean Cinemas y mejorar sus estándares. Porque es que estar solo también hace daño. Sí, quita motivación también. La Sí, competencia es sí, lo que sí. te hace, pues tú Sí. sacrificar ciertas cosas y, bueno, superar la oferta. Al final eso es lo que beneficia al usuario. Pero con el asunto de qué pudo haber pasado, por qué Caribbean no trabajó la película, esas negociaciones se dan por asunto de repartición en las ganancias. Sí. O sea, ¿cuánto es? ¿Un 60-40? No, no. Yo quiero un 70. No, eso no. Y así se van esas discusiones. Eso es. Y son discusiones que se hacen por teléfono, personal. Claro. No hay más nada de allí. Entonces, Universal, que Caribbean Cinema no tiene a Universal en su catálogo De exclusividad. de exclusividad. Ah, ok. Tiene a todo lo demás. Porque realmente Caribbean se ha preocupado. Y eso hay que decirlo. Por eso te decía, o sea, que ser justo. Ellos se han preocupado por tener la distribución de todas las grandes compañías productoras de Hollywood. Cosa que no se preocupó Palacio del Cine. No, Palacio del Cine No fue se preocupó. irresponsable con eso. Bien, entonces, definitivamente. que Caribbean tiene un monopolio. Lo tiene, sí. Ahora, ellos lo buscaron. Yo creo que no tanto. Se lo dejaron. Primero, el asunto de la distribución, pues
a Palacio, que era quien podía aportar ese bloqueo al monopolio y que al final los usuarios sean los que resulten más beneficiados, pues a ellos no les interesó eso. Ellos no quisieron, ellos dejaron todo a Caribbean. Ellos se quedaron con Sony y bueno, y la historia de Sony, yo creo que Sony tomó una decisión de quedarse con ellos, realmente. Entonces, el asunto también de la Caribbean fue poco a poco captando a todos los productores de cine local, poco a poco, lo fue captando. Y tú me dirás, bueno, y también crearon prácticamente un monopolio con eso. Pero ellos lo buscaron. No, los productores se fueron. Los productores que estaban con Palacio se fueron con Caribbean. Por favor, déjennos entrar. Por favor, sean ustedes nuestros distribuidores. ¿Por qué? Bueno, porque Palacio no le puso atención a los productores dominicanos. No le puso atención en el sentido de que incluso duraban meses para pagarle lo que tenían que pagar. Hubo un caso aquí muy famoso cuando Roberto Ángel Salcedo, que estaba con Palacio, él tuvo que irse de allí. Él tuvo que irse para donde Caribbean. Pero se fue porque Palacio no le pagaba. Entonces fíjate cómo Caribbean va acumulando poder. Va haciendo un monopolio, pero que lo buscaron. Ahora, ¿qué resulta? Caribbean es la única cadena de cine que hay en el país. ¿Ellos buscaron ese monopolio? No. Palacio no le interesó esa vaina y soltó eso. Y se quedaron esta gente con eso. Es un monopolio que si tú dices, y si ellos deciden, ellos no, yo no voy a hacer un monopolio. Al final es peor. Los productores dominicanos, ¿qué van a hacer? Palacio no está allá y no hay otro inversionista que le interese invertir en eso. Los Turul abandonaron hace mucho tiempo eso. Entonces ahí va a haber una crisis del cine dominicano, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y iban incluso, no solamente Wicked no se iba a pasar, iban a dejar de traer muchísimas películas si Caribbean dice, yo no voy a hacer un monopolio. Eso por ese lado, ¿no? Ahora, en este aspecto, lo que yo le puedo decir a Caribbean es que cuando lleguen esas negociaciones y cuando Universal le pida un 70% de las ganancias y ustedes quieran darle un 60% nada más, pues pongan en balanza y sean conscientes de que, bueno, podemos perder ese 10% más. ¿Por qué? Bueno, que nosotros tenemos el monopolio aquí. Aunque no lo buscamos, pero lo tenemos. Eso es deben estar ganando mucho más que cuando estaba Palacio. Eso es por un lado. Entonces, por eso quizás ahí y un poquito de responsabilidad. O sea, ya son ustedes los responsables, los únicos prácticamente, de satisfacer al público. Entonces, pueden dejar perder un margen de ganancia que al final no están perdiendo nada, porque el asunto de ser la única cadena de cine, pues le dan unos beneficios enormes. Y quizá eso es lo que yo en este momento puedo criticar de Caribbean Cinema. Yo lo criticaba, pero después cuando me di cuenta, pero ¿qué es lo que estoy criticando? Si Palacio del Cine nunca le interesó esa vaina y dejó a esta gente solo, bueno, pues gracias a Caribbean que mantiene los cines. Sí, por eso yo decía, yo te entiendo, pero por eso yo decía la responsabilidad de un Estado. Y una organización, un organismo ahí que se llama Procompetencia, que no es más que una entelequia ahí. ¿Pero qué va a hacer si nadie quiere invertir en eso? ¿Qué va a hacer? ¿El Estado va a poner cines? No, el Estado no va a poner para romper cines. Un monopolio. El Estado no va a poner cines. El Estado no va a poner cines, pero se permite la entrada. Si ven números, otras empresas, otras multinacionales de América Latina podrían entrar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? Oye, ¿Por qué no? mira, el negocio de los cines a nivel mundial, nadie está invirtiendo en eso. Pero ¿por qué no? Nadie está invirtiendo en eso. Además, óyeme, men, es una alternativa de lo que yo te estoy hablando. Es una alternativa. Lo que yo vi este fin de semana es algo posible.
Y los productores dominicanos, mira, los productores dominicanos también deben de ir pensando en preocuparse o deben ir preocupándose en que el público verdaderamente vea las películas. En que el público verdaderamente las vea. Si de verdad quieren, ¿verdad? Si de verdad quieren que el pueblo las pueda apoyar. Porque allá la gente ve película dominicana. Sí, sí. Allá la gente ve película dominicana. En mayor o menor medida. Ah, las que son más de un ejercicio, ¿no? Artístico, bueno, llevan menos. Ahora, la gente en su mayoría apoya el cine dominicano. La ve. En el pueblo las ven. Y si tenemos esa crisis que tú dices, pues los productores, si todavía han hecho películas bajo el manto de la ley de cine, pues que aprovechen eso. La conversación tiene que abrirse. Tiene que abrirse. Cine Pendiente, José. Ustedes las generales ahí. Cine Pendiente, nuestro canal de YouTube. Suscríbase, dele like y a la campanita para las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video.